Hola, feliz Santo Sábado, amados amigos y hermanos. Es un gusto, como siempre, recibirles en esta transmisión especial de Verdad Adventista cada sábado a través de este medio al punto de las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Queremos aprovechar a saludar, como ya es costumbre, a los amigos que conforman esta comunidad internacional de personas que se conectan a diario con las plataformas digitales de Verdad Adventista, que perfectamente nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, Instagram y también en Twitter. Invitamos a que también compartan nuestros contenidos con las demás personas. Seguramente al compartir nuestro contenido estarás compartiendo bendición. Quiero contarles, amigos, que en esta oportunidad tenemos una pregunta que se origina desde Perú. Específicamente nuestro amigo Luis Miguel Rojas Lizana nos escribió durante la semana y nos hacía una pregunta muy interesante que de hecho en esta oportunidad vamos a darle respuesta, porque para nosotros es bien importante la comunicación con ustedes, la interacción, esa unión, independientemente desde el país donde nos veas. Si nos escribes y colocas tus preguntas bíblicas, algo que quieras saber y que nosotros podemos ampliarte a tu conocimiento bíblico, siempre será un placer recibir tus preguntas. Así que les invitamos al resto de amigos que nos ven en diferentes partes del mundo a que nos escriban. Pueden escribirnos en mensajes privados en Instagram de Verdad Adventista, mensajes privados o en comentarios públicos de nuestra página de Facebook de Verdad Adventista. También pueden a través de mensajes directos en Twitter escribirnos o inclusive comentarnos los videos ya existentes en nuestro canal de YouTube y ahí también hacer las preguntas que ustedes consideren conveniente en materia bíblica. Y con mucho gusto vamos a seguir aprendiendo juntos de la hermosa palabra de Dios, que tiene mucha bendición para nuestras mentes y nuestros corazones. Antes de darle respuesta a la pregunta que nos hacía nuestro amigo y hermano desde Perú, quiero decirles que en esta mañana tenemos un tema muy especial. Primeramente, estamos agradecidos con Dios porque con su ayuda nos permitió culminar la miniserie titulada Armagedón, la gran batalla. Armagedón, la gran batalla fue una serie de temas dividida en 3 partes. Armagedón, la gran batalla, parte 1, parte 2 y parte 3. Con nuestro hermano Will Morán, que es un evangelista laico de la Iglesia Adventista Central de Chalatenango y que también es parte del staff de Verdad Adventista. Pues ahora continuamos con una nueva serie. Vamos a iniciar, mejor dicho, con una nueva serie. Si te gustó Armagedón, la gran batalla, pues hoy vamos a presentarte el inicio de la serie, los personajes del Armagedón. Esto significa que los próximos siguientes sábados, incluyendo este, es decir, los próximos 2 sábados, es decir, 3 sábados en total, vamos a tocar el tema los personajes del Armagedón en sus partes 1, 2 y 3, siempre con el hermano Will Morán desde Chalatenango para el mundo entero a través de las plataformas de Verdad Adventista. Ahora bien, vamos con la respuesta a la pregunta que nos hace nuestro amigo Luis Miguel Rojas Lizana desde el Perú. Él nos escribió y nos decía: quiero hacer una pregunta. Si no guardo el sábado, ¿pierdo mi salvación? Él quiere saber que si no guarda el sábado, pierde su salvación. Lo importante de la pregunta es que él ya está diciendo guardar el sábado. Para que nuestro hermano diga algo sobre guardar o no guardar el sábado, él ya entiende la verdad del sábado. Él ya entiende que el sábado es un día especial y un día que se debe de guardar. Eso ya nos orienta mucho a poderle dar una respuesta más certera conforme a sus necesidades de conocimiento respecto a que si no se guarda el sábado se puede perder la salvación. Entonces obviamente vamos a ir a la palabra de Dios, así que te invitamos, mi querido
Luis Miguel Rojas hasta Perú y a los demás que nos están viendo también, a que vayamos a la palabra de Dios. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Padre, que tu morada es en los cielos, en este santo sábado te damos gracias por la vida y la salud de las personas que nos están viendo. Si hay alguien que padece de un problema de salud o está atravesando por una situación difícil, en tus manos de amor te lo encomendamos, Señor. También ahora que vamos a leer tu santa palabra, te pedimos que nos bendigas con el poder del Espíritu Santo para comprender, Señor, las verdades bíblicas que tú tienes para nuestras mentes y corazones. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, primeramente vamos a irnos a el libro de Efesios. El libro de Efesios en la palabra de Dios, capítulo 2 y versículos del 8 al 9. Serán 2 versículos los que vamos a leer a continuación para dar respuesta. Si no guardo el sábado, ¿pierdo mi salvación? Bueno, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado hermano, nadie, absolutamente nadie en todo este planeta puede ser salvo por sus propias obras. Es decir, no necesitamos nosotros hacer algo a propósito para decir, porque yo haga esto, eso me va a dar salvación. Es imposible. Efesios 2, 8, 9 no nos enseña eso. De hecho, nos dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también es importante entender que Dios en su infinito amor no puede brindarnos el don de la salvación si la salvación implica morar para la eternidad con la presencia de Jesús. Ante la presencia de Jesús hay santidad, hay perfección, y no puede tener relación las tinieblas con la luz. Entonces, el Señor nos ama mucho, a tal grado que aunque Él nos ame y pudiera salvarnos sin que nosotros le demos permiso de salvarnos, Él lo haría. Pero nos ama tanto que Dios se pone a pensar, en realidad ellos van a disfrutar la eternidad junto a mí. Sería un sacrificio para nosotros vivir la eternidad con Jesús si no amamos a Jesús, porque nadie quiere estar con el que no ama. Entonces, también Dios, en su gran sabiduría y amor, por eso nos extiende la salvación de forma gratuita, para que nosotros decidamos si aceptamos ese regalo o si lo despreciamos. Así como que nos regalen cualquier cosa en la vida, nosotros tenemos la libertad de decidir si aceptamos o no el regalo. En este caso, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17, Santiago nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera 1995, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es más claro y más directo, comete pecado. Entonces, si nosotros ya sabemos y estamos conscientes que guardar el sábado es una muestra de amor para con nuestro Creador, respeto y adoración a Él, el Dios Todopoderoso, si sabemos hacer lo bueno, es decir, guardar el sábado, pero no lo hacemos, nos es contado por pecado. Y aunque la salvación no sea por obras, pero en el cielo para la eternidad no puede morar el pecado, no puede vivir el pecado, porque estaremos viviendo con Dios ante la presencia de Jesús en un ambiente libre de pecado. Entonces no tendría cabida. Entonces, para los que ya sabemos sobre la verdad del sábado y no lo hacemos, no lo guardamos, no lo respetamos, no lo cumplimos, no
exaltamos a nuestro Creador y no lo adoramos en el sábado, entonces, si ya lo sabemos hacer, porque sabemos que es la verdad bíblica, y no lo cumplimos, no lo llevamos por obra, no lo practicamos, eso nos es contado por pecado. Y para efectos de salvación y de morar eternamente en los cielos con Dios, no vamos a poder vivir en un mundo lleno de armonía y de perfección y de santidad si tenemos algún indicio en nuestro corazón de pecaminosidad e imperfección. Para cerrar la respuesta a tu pregunta, si no guardo el sábado, pierdo mi salvación, quiero decirte, mi querido amigo, que el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos amplía lo que he venido explicando y diciendo. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no olvidemos que guardar el sábado, el día santo del Señor, es el cuarto mandamiento bíblico, no mandamientos de hombre. Porque nadie puede poner ni una coma ni quitar una coma a la palabra de Dios, porque eso es abominación a los ojos de Dios. Y Dios no dará por inocente a aquel que manipule la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos no lo vamos a hacer para salvarnos o para retener nuestra salvación y guardarla, protegerla y tenerla ahí segura. No. Vamos a guardar los mandamientos de Dios como nuestra respuesta hacia Él, porque ya lo estamos amando. Es una respuesta de amor. Y es tan hermoso guardar la ley de Dios, porque al guardar la ley de Dios, no solamente le estamos diciendo y demostrando a Dios que lo amamos, sino que es tan hermoso el plan de Dios para con sus hijos, que cuando nosotros obedecemos su santa ley, los que más nos beneficiamos en obedecerla somos nosotros mismos, porque vivimos en amor, en armonía con los demás, no nos metemos en problemas, sino que vivimos en paz y tenemos plena paz, seguridad y gozo en nuestros corazones. Entonces te invito, querido hermano, a que si tienes más preguntas puedas seguirlas realizando a través de las diferentes plataformas digitales de este Ministerio Verdad Adventista, como de igual forma invitamos al resto de hermanos que nos están viendo a que si tienen preguntas bíblicas, que las compartan con nosotros y con gusto daremos respuesta en cada transmisión especial de este ministerio. Ahora vamos con el tema de este día. Les invitamos a que por favor se queden con nosotros y que compartan este tema. El tema de hoy con el hermano Will Morán lleva por nombre Los personajes del Armagedón, parte 1. ¿Qué significa el dragón en el contexto del Armagedón? ¿Cuáles son las religiones representadas por el dragón? ¿Desde qué civilizaciones proviene la adoración a la serpiente y qué significado tiene esto? Descubre las respuestas con el tema de hoy y lo repito, los personajes del Armagedón. A continuación, aquí, a través de tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Que Dios te bendiga y feliz Santo Sábado. Bienvenidos a este espacio en el que, con el ánimo de dar la gloria al Señor y de contribuir a la salvación de las almas, mediante el esclarecimiento de su palabra, reflexionamos precisamente en la Sagrada Escritura. Como siempre, les invito a que pidamos que Dios nos ayude para que esos propósitos sean cumplidos en esta jornada. Oramos. Amado Padre, damos gracias por la vida y, Señor, al mirar a nuestro entorno podemos testificar de que precisamente las cosas que anticipaste se cumplen ante nuestros ojos. Y eso, Dios amado, fortalece nuestra fe. Hoy suplicamos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos instruya y que como resultado nuestras decisiones de permanecer de tu lado
sean fortalecidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hemos estado estudiando en por lo menos 3 jornadas anteriores algunos temas relacionados con Armagedón y ahora vamos a continuar. Sucede de que hoy vamos a comenzar precisamente siempre relacionado con Armagedón una pequeña serie sobre lo que significan los personajes del Armagedón. Y hoy vamos a estudiar qué significa el símbolo del dragón. Para eso necesitamos entender que en la Biblia un símbolo puede tener diferentes significados. Es decir, un símbolo no tiene un significado único, sino que el significado del símbolo está condicionado al contexto en el cual se encuentra. Y tenemos un ejemplo en Génesis, el capítulo 49 y el verso 9. Ahí leemos lo siguiente, dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? En este pasaje y en este contexto, el león representa a la tribu de Judá. Pero ahora miremos a Apocalipsis, el capítulo 5 y el verso 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí vemos de que el león ya no representa a la tribu, sino que representa a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando vamos a Daniel 7, entonces leemos en el verso 4, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. En este contexto, en este pasaje, el león representa al imperio de Babilonia. Y en Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en esta epístola de Pedro, el león representa al diablo. Entonces, notemos pues que el símbolo de león, entonces, en los pasajes que hemos leído, puede tener 4 significados diferentes de acuerdo a su contexto, ¿no? En el primero veíamos que era la tribu de Judá, en el segundo era el Señor Jesucristo, en el tercero era el imperio de Babilonia, y en el último pasaje que vimos, en la de la epístola de Pedro, entonces ahí representa al diablo. Eso pasa no solamente con el símbolo de león, sino que pasa igual con otros símbolos. Y ese es el caso, por ejemplo, del símbolo que vamos a descubrir, cuyo significado vamos a descubrir hoy, ¿verdad? Es ¿qué significa el dragón en el contexto del Armagedón? ¿Qué símbolos entonces son los que representan a los personajes que intervienen en Armagedón? Dice Apocalipsis, y claro, tenemos ahí tres personajes de los que hemos venido hablando, ¿no? Que se mencionan en Apocalipsis 16 y en los versos 13 y 14. Pero veamos primero Apocalipsis 12 y el verso 9. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en el contexto general del conflicto de los siglos, el dragón representa a Satanás. Esto es lo que dice el texto que acabamos de leer. Pero como hemos aprendido ya,
un símbolo puede tener diferentes significados, pero en el contexto de Armagedón, el dragón tiene un significado diferente, aunque sí está muy relacionado con el significado anterior, pero no es exactamente el mismo. Debemos recordar que el Armagedón será un enfrentamiento o duelo de religiones, muy parecido al que ocurrió en el monte de Megiddo, es decir, en el monte Carmelo. Aunque era un enfrentamiento entre Dios y Satanás, los protagonistas del duelo en el monte Carmelo fueron los representantes de Satanás, que eran los profetas de Baal y los profetas de Acera, la diosa madre. Por el otro lado, el representante del verdadero Dios, el creador que hizo todo lo que existe, era el profeta Elías. Entonces, claro, el conflicto es siempre entre Dios y su adversario, el diablo. Pero no se opera directamente, sino que mediante sus representantes. Entonces, en la batalla del Armagedón, del Armagedón, del tiempo del fin, quienes representan a Satanás. Dice así, Apocalipsis 16:13, un texto que hemos venido mencionando desde hace varias ocasiones. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, los representantes de Satanás en la batalla de Armagedón son el dragón. Ese es el significado que estamos interpretando hoy. La bestia y el falso profeta. Vamos con la ayuda del Señor, si el Señor nos concede la vida, vamos a explicar el significado del símbolo de la bestia y el significado del símbolo del falso profeta en estudios posteriores. Hoy nos encargaremos de el significado del dragón en el contexto de Armagedón. Y entonces, en la gran batalla, pues, del Armagedón, tanto la bestia como el falso profeta pretenden ser religiones cristianas, como lo vamos a ver en su momento. Pero las religiones representadas por el dragón, esas no pretenden ser cristianas. Y esto es una cosa muy que hace mucha diferencia. Por eso es que cuando se describe los protagonistas de Armagedón, no se presenta como un solo adversario, ¿no? Porque es una coalición. Es una coalición en donde las religiones representadas por el dragón están unidas con las religiones, con la religión que representa la bestia y la religión que representa el falso profeta. Es una alianza de religiones que también debemos de recordar estarán aliadas con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la bestia y el falso profeta son religiones que pretenden ser cristianas, pero las religiones representadas por el dragón, estas no pretenden ser cristianas. Para ellos, la creencia en la Biblia no significa nada, no tiene ningún valor. Ellos tienen sus propios libros sagrados o sus propias tradiciones orales. Así es de que, pero todas tienen en común algo. Tienen en común, además del rechazo de la Biblia, porque para ellos la Biblia no tiene significado, no tiene valor. Además del rechazo a la Biblia, estas religiones tienen en común la búsqueda de conexiones con el mundo de los espíritus. Es decir, son religiones que de una u otra manera tienen diferentes formas de espiritismo, de buscar contactos con el mundo sobrenatural.
Además, o sea, ya llevamos dos características que tienen estas religiones representadas por el dragón. Uno es que no pretenden ser cristianas y rechazan la Biblia. La Biblia no tiene significado para eso, es una. La segunda característica es que tienen, ¿cómo se llama? Como parte de la religión, tienen prácticas que son digamos, son prácticas espiritistas, prácticas de buscar contacto con lo sobrenatural de diferentes maneras. Pero además de eso, en estas religiones representadas por el dragón, la serpiente en sus diferentes advocaciones suele ser un símbolo central de estas religiones. Entonces, de esta manera, el dragón, la serpiente antigua, se convierte en un símbolo importante de su liturgia, de sus ceremonias y de su espiritualidad. Entonces, ¿qué representa qué estaría representando el dragón en el contexto del Armagedón? Bueno, estaría representando todas las religiones no bíblicas, por lo tanto no tienen pretensión de ser cristianas, que tienen vínculos con el espiritismo y que también se identifican porque el símbolo de la serpiente es central en sus ceremonias, en su simbolismo, en su espiritualidad. Leemos en Génesis el capítulo 3 y el verso 14. Dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora imagínese usted, estas religiones tienen como símbolo, un símbolo de su espiritualidad, como uno de sus símbolos de la espiritualidad, a la serpiente. Y a pesar de que la serpiente lleva consigo la maldición, forma parte importante, diría yo, en el simbolismo de las religiones paganas, porque todas estas son religiones paganas. Y encontramos nosotros esto regado por todo el mundo, por todo el planeta. Veamos algunos ejemplos. Según la doctora Ana María Vázquez Joyce, la adoración de la serpiente era parte de la religión egipcia. Y no necesitamos, mucho argumento, porque en los mismos hallazgos arqueológicos de las cosas que usaban los faraones, ahí puede verse como en esa cosa que usaban en la frente tenían ahí como la figura de una serpiente, de una pequeña serpiente en la frente. Eso es importante, porque es el contraste, eso hace un contraste, ¿no?, con lo que hacía la grabadura de sello que tenía la diadema del sumo sacerdote en Israel, que decía santidad al Señor en la frente. Muy bien, entonces, claro, la doctora dice que formaba parte de la religión egipcia. Y también nos comenta un detalle interesante, porque dice que la serpiente cerrándose en círculo, es decir, la serpiente mordiéndose su propia cola, ¿no?, haciendo un círculo, dice que esa serpiente representa al disco solar, que los egipcios consideraban como la fuente de la vida, como el Señor del universo. En otras palabras, el culto a la serpiente también está asociado con el culto al sol. Y cuando miremos más adelante vamos a ver que precisamente la marca de la bestia está asociada con el culto al sol. Pero ahorita guardemos eso por ahí en algún rincón de nuestra mente, ¿no? Entonces, la serpiente formaba parte importante del culto
religioso de los egipcios. Pero la doctora nos sigue diciendo, nos sigue contando, de que el culto a la serpiente también era parte de la espiritualidad de los celtas en Galicia, que por cierto tenían una creencia de que las serpientes, cuando ya se envejecían, dice que emigraban a Babilonia. O sea, me llama la atención porque en todos estos mitos nosotros encontramos algunas conexiones, ¿no? La serpiente asociada a Babilonia, la serpiente asociada al culto al sol. Estos son datos importantes. Pero seguimos, porque también nos cuenta la doctora que el culto a la serpiente formaba parte de la cultura minoica en Creta, es decir, en Grecia. Lo mismo encontramos en los indios Hopi de Norteamérica, que también tenían a la serpiente como objeto de adoración. Y cuando venimos más abajo a Mesoamérica, todo lo que es la parte de México y Centroamérica, también encontramos que la religiosidad de los olmecas, los mexicas, los mixtecos, los toltecas y especialmente en Teotihuacán, el culto a la serpiente emplumada, que se llamaba Quetzalcóatl, era de gran importancia. Entonces vemos nosotros pues que el simbolismo de la serpiente estaba muy disperso en prácticamente la totalidad de las religiones paganas. En Isaías 14, me llama la atención, ¿por qué? Porque Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Algunos dicen que era la serpiente con plumas de Quetzal, por eso se llama así. Y es interesante porque en Isaías, el capítulo 14 y el verso 29, podemos leer lo siguiente. Dice así: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, dice, serpiente voladora. Serpiente voladora. ¿Y qué es una serpiente voladora? Una serpiente que tiene alas. Bueno, serpiente emplumada. Serpiente que tiene alas. Y una serpiente con alas, ¿qué es? Es precisamente un dragón. Eso es, un dragón. Y luego leemos en Isaías 27:1: en aquel día, dice, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará, dice, al dragón que está en el mar. Entonces, claro, el dragón, la serpiente, Leviatán, se refiere todo a una misma cosa, ¿no? Es un mismo símbolo. Entonces, claro, el dragón, la serpiente con alas, es también muy notoria en el continente asiático. Hasta este momento habíamos hablado pues de parte de Europa, habíamos hablado de América, pero también en Asia, en Japón, por ejemplo, en China, en Camboya, en Corea, el dragón, y eso es harto conocido, ¿no? En las festividades y en los simbolismos que vemos aún hoy en día, vemos la figura del dragón que resalta. Ahora, en Australia, ya ese es otro continente, en Australia los aborígenes australianos adoraban a la serpiente que le llamaban la serpiente arcoíris. Y lo mismo encontramos en África, en donde se originó el vudú haitiano. Entonces, notemos, y claro, el vudú haitiano es precisamente una de las formas, de las formas más conocidas actualmente de espiritismo, ¿no? y de este culto, de estos cultos paganos. En sus formas modernas algunos de estos se han mezclado con otros cultos. Pero entonces vemos, ahora,
Cualquiera podría estar pensando, bueno, pues sí, pero eso era antes, eso era en la época precolombina, eso era cuando la civilización no había alcanzado el mundo. Entonces era que había todo eso. Pues cualquiera podría pensar de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que miramos? Bueno, en primer lugar, el vudú, que es de origen africano, de la espiritualidad africana pagana, sigue practicándose en Haití, hoy en día, ¿verdad? Sigue. Además, tenemos también religiones que son numerosas, diría yo, que tienen el simbolismo de la serpiente y una creencia común relacionada con la serpiente. ¿Cuáles son estas religiones? El hinduismo, el budismo, el taoísmo, los sikh, o sea, el sijismo, el yoga, el tantra, wicca y todas sus divisiones. Y todas comparten la misma creencia. Todas comparten la misma creencia. En la modernidad, el yoga es más popular que nunca. Y a mí me sorprende cómo incluso hay iglesias cristianas que ofrecen sesiones de yoga. Además de eso, es increíble la cantidad de escuelas en donde se está promoviendo el yoga como una terapia para tener salud mental y librarse del estrés, ¿no? Incluso hay de estas personas que dicen que trabajan con una salud holística y todo eso, también recomendando yoga a sus pacientes. Pues sucede de que en la esencia del yoga, lo mismo en la esencia de la espiritualidad de las artes marciales, que también son altamente populares en la actualidad, en la creencia de la nueva era, en las creencias de la nueva era y en el gnosticismo moderno, todos están hermanados por una creencia que es común. Es la creencia en la serpiente Kundalini. Entonces, claro, no es un asunto del pasado. Esto es más actual hoy que nunca. Por eso es que Apocalipsis nos dice, ¿no? Nos dice de que estas religiones estarían vivas y muy activas en el fin del tiempo, en el momento de Armagedón, y por eso es que van a jugar también su papel como parte de la alianza. Y me llama la atención porque en toda esta moda que hay por el esoterismo y por el misticismo oriental, que desafortunadamente también está invadiendo la espiritualidad de algunas iglesias que se llaman cristianas, no se dan cuenta de este asunto. Fíjense lo que dice un profesor de Tai Chi y Qigong. Miren lo que él dice: las artes marciales, dice, siempre han estado asociadas a lo oculto. Precisamente de eso trata el paganismo religioso, de lo oculto. Y por eso tiene toda una serie de rituales que están encaminados ¿a qué? A generar trance, a que los que lo practican caigan en un trance. Cuando caen en trance, claro, y su mente queda abierta, entonces, claro, la conexión con el mundo de los espíritus queda establecida. Y por supuesto, algunos aseguran tener visiones, algunos aseguran que los ancestros les hablan, otros tienen, experiencias místicas en donde hablan con personas que dicen que son santos, que vivieron en el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, o otros incluso descaradamente entran en contacto con espíritus de demonios, espíritus de muertos, o que dicen que son de los muertos. Entonces,
Es importante pues que el dragón en Apocalipsis 16:13 representa todas estas formas de religión o espiritualidad pagana, no bíblica, asociadas al ocultismo y que tienen como parte de su simbolismo a la serpiente o el dragón. Ahora, por supuesto, en el Armagedón, el dragón no aparece solo. El dragón aparece en alianza con la bestia y en alianza con el falso profeta. Entonces, ya hemos hablado que precisamente esa alianza es una alianza ecuménica. Una alianza que representará a una nueva religión ecuménica mundial, en donde con excusas como la búsqueda de la paz, como resolver el problema del medio ambiente, como alcanzar las metas de desarrollo del milenio, por ejemplo, entonces vale la pena juntarse sin importar las doctrinas. Sin importar las doctrinas, es decir, lo que cada quien cree, eso no importa. Entonces pueden creer en los demonios descaradamente y los otros decir que creen en Dios, el Dios verdadero, sin embargo estar unidos. Ahora, la pregunta ¿es lícito eso? ¿Qué es lo que dijo Dios? Bueno, de nuevo vamos a la Biblia, porque es la Biblia la que tiene siempre la razón. Dice en 2 Corintios, el capítulo 6 y los versos 14 al 18. Escrito está: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ve usted, aquí Cristo y Belial no pueden estar aliados si son enemigos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay, dice, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: y habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Mire, yo creo que en toda la Biblia quizá no podemos encontrar un verso más poderoso en contra del ecumenismo que este. Bueno, acá está clarito, ¿no? Por eso, todos los cristianos verdaderos, los que se aferran a la Sagrada Escritura como palabra de Dios y se someten a esa autoridad, no pueden participar del ecumenismo. No pueden. Participar en una alianza ecuménica es traicionar al Dios del cielo. Y claro, dijo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En estas ceremonias, y con la moda ahora de revivir los ritos ancestrales precolombinos y de todas las culturas, ¿qué encontramos? Encontramos que en cualquier ceremonia revuelven las espiritualidades, ¿no? Y entonces hallamos ahí cosas de todo tipo. Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4, hace eco de lo que nos dijo el Señor en 2 Corintios 6. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces,
Claro, es imposible unirse con todas estas religiones paganas y permanecer unido al Señor. Es imposible. O estamos con el Señor, o estamos en alianza con todas estas religiones paganas. El Señor fue bien claro. Él dijo que el que no está conmigo, contra mí está. Pero no, y él dijo, no se puede servir a dos señores. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna, ¿verdad? Entonces, la gran coalición se está formando ahora. Está muy activa. Y claro, hay varias organizaciones que han sido creadas especialmente para promover esa agenda, ¿no? La agenda de llegar a tener una sola religión mundial ecuménica. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, el Centro Internacional de Diálogo, CAICID. El Centro Internacional de Diálogo se ha hecho para que las diferentes religiones dialoguen y se pongan de acuerdo en ir adelante juntas, ¿no? Sin abandonar cada quien su propia creencia. Y vaya usted a saber quién cree que tomó la iniciativa de fundar el Centro Internacional de Diálogo. Precisamente el Vaticano. O sea, el Vaticano es el motor de toda esta alianza. Y claro, tenemos también, junto con el Centro Internacional de Diálogo, CAICID, junto con ese tenemos también la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que por sus siglas se conoce como UNAOC. Entonces recuerde que en la alianza esta, que va a estar en contra de Dios, en el Armagedón, tenemos no solo las religiones, pero tenemos también a los gobiernos del mundo. Precisamente eso es lo que estamos viendo acá. Tenemos por un lado el Centro Internacional de Diálogo, que está promoviendo el entendimiento o el acuerdo entre las religiones, pero junto con eso también está esta otra organización de la ONU. ¿Ok? Pero hay un poquito más. Bueno, Centro Internacional de Diálogo. Me llama la atención el nombre, porque, mire, el primer error que cometió Eva fue dialogar con la serpiente. Usted no puede dialogar con la serpiente y salir ganando. Desde que usted entra en diálogo con la serpiente, ya usted perdió. Entonces, claro, por eso el Señor dice, apartaos y no toquéis lo inmundo, ¿verdad? Apartaos, salid de ella, pueblo mío. Entonces no olvide, el primer error de Eva fue ponerse a dialogar con la serpiente. Muy bien, entonces el Centro Internacional de Diálogo también tiene una alianza o una coalición con otra organización que se llama Religiones por la Paz. Y dice que tanto el Centro Internacional de Diálogo y Religiones por la Paz cooperan en el programa de colaboración multirreligiosa para el bien común. Entonces, ¿qué buscan? Dice que busca crear o apoyar plataformas de diálogo interreligioso para fortalecer la prestación de servicios de salud y de bienestar infantil a través de las instituciones religiosas. Por supuesto. Ellos, en esta alianza no se puede decir de que es una alianza para llevarle la contraria a Dios. Si lo dijeran así, eso no sería tentación para nadie. Pero se toman las banderas
banderas que parecen nobles y que serían buenas si esas causas fueran adelante sin abandonar la Biblia, sin abandonar la palabra de Dios. Pero el problema es el siguiente: ¿qué es más importante? ¿La paz o la lealtad a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El bienestar de las personas o la lealtad a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Ah? Entonces, claro, ¿verdad? Esa es una decisión que nosotros debemos de entender. Bueno, Jesucristo, Él fue bien claro. Y Él dijo que su reino no era de este mundo. Que Él no había venido para eso, ¿no? Y precisamente desde el mismo principio de su predicación dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. Entonces, claro, la misión de las iglesias cristianas no es estar haciendo alianzas con religiones paganas. No es eso. Es que los paganos se conviertan al Evangelio para que tengan salvación en Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede salvarse de ninguna otra manera. Claro, pero esa idea de que hay diferentes caminos, como dicen, ¿no?, que todos los ríos son distintos, pero todos van a dar al océano, eso es una creencia espiritista, para justificar que la gente puede seguir en el paganismo y pensar de que al final también va a llegar a Dios. Jesucristo es bien claro, ¿verdad? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, es clarito. Entonces, claro, sin embargo, en todo este movimiento ecuménico, simple y sencillamente están buscando juntarse para adquirir poder político, para construir un reino aquí en la tierra, olvidándose, despreciando de manera clara las indicaciones que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, por eso no lo olvide que en el Armagedón, en un lado, tenemos precisamente todos los que estarán metidos en este movimiento, y en el otro lado estarán todos aquellos que se nieguen a entrar ahí porque ellos le dan el primer lugar a Dios y a su palabra como fuente de autoridad. Ahora, y claro, la búsqueda de la paz es un gran tema, es correcto. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo la está buscando de esta manera, ¿verdad? Y en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos 2 y 3, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Entonces, hemos descubierto a quienes representa el símbolo del dragón en el verso 13 del capítulo 16 de Apocalipsis, ¿no? ¿Quién es uno de esos? ¿Quiénes son esos
que formarán parte de ese movimiento representado por el dragón, ¿no? Recordemos, el dragón en el contexto de Armagedón representa las religiones paganas, ocultistas, que tienen como símbolo la serpiente o el dragón directamente, y que también en su gran mayoría están asociadas en el culto con el culto al sol. No lo olviden. La culebra, la serpiente mordiéndose la cola, el disco solar. Así es de que eso es lo que representa el dragón en el contexto de Apocalipsis 16:13. En el contexto del conflicto general representa a Satanás, la serpiente antigua. Movimientos espiritistas de diferentes modalidades. Debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos porque, claro, insisto, en la modernidad hay muchas cosas que pareciera que no tienen nada que ver con la religión. Sí tienen que ver con la religión. El yoga, ¿verdad? Y todas estas disciplinas de artes marciales, todas están relacionadas con esto, ¿no? Toda la nueva era, ¿verdad? Y todas estas cosas. Todo al final comparte la misma filosofía, ¿verdad? La misma creencia de la serpiente, y todos también creen la mentira original de la serpiente. Es que usted es un dios, tiene un dios ahí adentro, y que lo que tiene que hacer es autorrealizarse y usted liberar la divinidad que lleva adentro. Entonces, claro, eso es totalmente antibíblico. Eso es exactamente lo que la serpiente le dijo a Eva: seréis como dioses. Claro, probablemente ninguno de los que me estarán escuchando está en esto, pero saber esto nos ayuda a comprender mejor el desarrollo de Armagedón, y además de eso también nos da el conocimiento para compartirlo con aquellos que probablemente no se dan cuenta y que son muy buenas personas y que están a lo mejor, con toda buena voluntad, queriendo mejorar su vida, ser mejores, ¿no? Superarse, etcétera, por caminos que no son los caminos correctos. Para eso nos puso Dios en este camino, para que fuésemos luz del mundo, que pudiéramos compartir con los que no lo saben. No es para condenar a nadie, no, ¿verdad? Porque no estamos condenando a nadie, solo Dios conoce al final quién insiste en ir en contra ya con el conocimiento, o quién simple y sencillamente no se da cuenta. Hubo un tiempo cuando nosotros mismos ignorábamos un montón de estas cosas, y yo puedo contarles personalmente una parte de mi vida en donde estuve al borde del misticismo en mi época de estudiante universitario y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, afortunadamente Dios tuvo misericordia de mí y me condujo por el camino de la palabra al entendimiento de estas verdades preciosas. Así que no es para condenar a nadie, ¿verdad? Simplemente es para que conozcamos la verdad, y conociéndola no caigamos en la trampa. Así es de que, una vez más, la invitación es a permanecer del lado de la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, que es la que da testimonio de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y como siempre, hacer la invitación a todos aquellos que todavía no han rendido su vida al Señor, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabe? Cuando uno hace su decisión por Jesús y encuentra el gozo de la comunión con Cristo, uno quisiera haberlo conocido antes. Sí,
Cuando conocemos al Señor y entramos en esa relación de pacto con Él, entonces decimos, ¿por qué no conocí al Señor 10 años antes? O desde el mucho más joven, ¿no? Entonces, porque es tan hermosa la comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, claro, y a medida que caminamos junto con Él en nuestra vida, en cada momento, entonces el Señor va ampliando nuestro corazón, nuestra mente, va trasladándonos su bondad, el conocimiento de sus verdades, y nos va haciendo entender, nos va dando la capacidad de perdonar y nos va librando de que nosotros nos convirtamos en jueces de los demás. Así es de que Dios bendiga a cada uno y insisto, con la ayuda del Señor, en la próxima oportunidad estaremos entonces estudiando el que representa el símbolo de la bestia. Así es de que les invito para que estén siempre pendientes de este momento del estudio de la palabra. Terminemos con una oración. Amado Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar la guía segura por el camino en que debemos andar. Oramos, Señor del cielo, por todas las personas que todavía no se han encontrado con Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que puedan hacer esa decisión antes de que sea demasiado tarde. Y Señor, sabemos de que en estas religiones hay bastantes que ya se dieron cuenta y han salido y se han gozado al recibir tu Santo Espíritu, al nacer de nuevo y venir a tus brazos en el cristianismo. Oramos para que muchos más puedan conocerte, entenderte y seguirte. Y de esa manera estar listos en el momento cuando Jesús regrese por segunda vez. Por favor, Padre, guárdanos en tu divino amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.